tiempos con Dios, palabras y pensamientos del Padre. El Señor nos está diciendo hoy, hay que parir. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Juan 16:21. El Señor usa muchos ejemplos para tipificar el proceso de dar a luz en el Espíritu y su voluntad en nosotros. Él nos muestra en este pasaje lo que una mujer siente cuando va a dar a luz. Hay aflicción, hay dolor, hay muchas cosas. Obviamente esto lo escucha un hombre y lo va a entender un poco porque no lo ha vivido en su carne, o tal vez aquellas mujeres que aún no han parido un hijo. Pero definitivamente es un momento que, aunque no lo vivan, lo pueden ver y se dan cuenta que la mujer que va a parir sufre mucho, es una aflicción muy grande. Hay un dolor indescriptible en poder dar a luz. Y muchas veces en el espíritu también hay muchas cosas, o no muchas cosas, todas las cosas que no se ven, que tienen que pasar a verse, a poderse abrazar, que sea una manifestación del reino de los cielos en nuestra vida. Implica parirlo, implica sufrirlo, implica dolor. Es un error pensar que la vida cristiana, nacer de nuevo y tener un estilo de vida diferente en el Señor, se basa solo en ir a la iglesia, decir amén y compartir su palabra. Es un error pensar de que porque estoy en Cristo, ay no, ya todo se me solucionó. No, el Señor Jesucristo dijo, dificultades siempre las van a tener. Pero la diferencia entre nosotros de estar en Cristo, de estar con Dios, de seguir a Dios, de creerle a Dios, es que con respecto al mundo, a otras personas que no están en Él, que no creen en Él, es que cuando vengan las dificultades, el dolor, la aflicción, Él siempre va a estar allí dándonos la fuerza para poder parir. Él nos ayuda a parir, Él nos lleva a parir. Él pone además el feto espiritual en nuestro espíritu, que es ese sueño, esa respuesta, esa promesa, lo pone allí. Y nosotros necesitamos parirlo, nosotros necesitamos llevar a feliz término lo que el Señor ha dicho en el reino de los cielos. Lo vimos en la vida de Jesús. Él nos mostró lo que tuvo que padecer para llegar a la gloria que llegó. Y Él usó 1000 ejemplos para representar su plan en esta tierra y por dónde teníamos que pasar. El Señor nos habló hace algunos días de muerte y resurrección, de tumba y de gloria. Pasar por el lado no nos hará morir y tampoco experimentar la resurrección. Hay que entrar a la tumba, incluso ver las tinieblas en ella para poder superarlas. Es natural que el ser humano no quiera pasar por el dolor, por la confrontación, por la muerte. Por nuestro instinto de conservación nosotros tratamos de evitarnos esas situaciones, pero este instinto debe cambiar al ponernos en manos de quien nos defiende y quien tiene nuestro destino en sus manos. Es natural que nosotros no querramos tener dolor, tener angustias, pero la vida está hecha así. Mientras estemos en el mundo va a ser así. ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? No, porque estamos en un mundo que es gobernado por el enemigo, que es un ser espiritual que siempre está tratando de matar, robar y destruir. Siempre nos va a traer aflicción, siempre va a tratar de entorpecer nuestra vida. Dios no creó eso. Él no creó la aflicción, Él no creó la enfermedad, Él no creó la angustia. Él creó todo bueno. Pero el enemigo, el lugar donde nosotros estamos, así nosotros no sigamos a Dios, así nosotros no creamos en Dios, siempre vamos a tener aflicción. Siempre, porque digo que así, porque hay personas que le sirven más al enemigo que servirle a Dios. Y que así le sirva al diablo, siempre va a tener aflicción. ¿Por qué? Porque en esa maldad, en ese ambiente espiritual de maldad, siempre vamos a vivir circunstancias difíciles. Pero vuelvo y repito, cuando estamos de la mano de Dios, las podemos vencer todas. Es decir, tenemos la respuesta a nuestro favor. Todos tememos a la muerte física y no lo sabemos, pero también le tememos a la muerte espiritual, porque esta implica una transformación y este proceso llega a ser bastante doloroso.
Hay que morir para vivir definitivamente. Y es lo que la gente no quiere pagar. No quiere pagar el precio de entrar a ser más espiritual que carnal. ¿Y por qué es importante ser más espiritual? Todos somos espirituales porque tenemos un espíritu. Pero no todos podemos gobernar con ese espíritu. No podemos vencer las dificultades con el espíritu. Siempre es con la carne, buscando soluciones afuera, pero no adentro. Entonces, para nosotros poder vencer las dificultades con el espíritu, necesitamos morir a la carne. O sea, que el espíritu sea más grande que la carne. Que los pensamientos de Dios sean más grandes que nuestros pensamientos. Que reemplacen más bien nuestros pensamientos. Que dejemos de obrar como el mundo obra y podamos obrar como Dios lo hace. Eso implica un dolor, porque nos toca morir a nosotros, a los pensamientos, a qué va a pasar mañana y cómo va a ser, y que estemos en una situación donde nuestra carne quiere correr a resolver, donde fuimos insultados y dañados y nos dicen cualquier cantidad de tonterías y nosotros no nos podamos defender. Bueno, de podernos defender lo podemos hacer, pero es mejor no hacerlo porque siempre queremos dejar, si somos espirituales, que Dios sea el que responda a esas circunstancias, a esas personas, a esos insultos, a esas injusticias. Entonces eso causa dolor. Hay que morir para vivir definitivamente. Suena contradictorio, pero ¿qué no es contradictorio en el espíritu? Hay muchas plataformas que el Señor usa para enseñarnos y formarnos, para recuperar en nosotros lo que el enemigo se robó. Es como encontrar a nuestro hijo perdido, lleno de piojos, en harapos y con un lastre de mugre por años. Pues le tocó baño y cepillo hasta dejarlo limpio. Esto a muchos de nosotros nos incomoda y nos molestamos con aquellos que el Señor usa para quitarnos el lastre, pero no entendemos que es necesario. Todos tenemos plataformas que Dios usa para llevarnos a dar a luz su plan. Como le dice en el versículo de Juan 16, duele, pero al final vamos a abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Todos tenemos que pasar por el proceso. Aquí nadie gana nada para los demás. Todos tienen que ganarlo por sí mismos. Recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor. Dios, el Señor, les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y su ganado permanecerán en el territorio que Moisés les dio al este del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos. Les prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo, como lo ha hecho con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, les dio al este del Jordán. Esto está en Josué 1, 14, 15. Dios nos ha dado una tierra por conquistar, pero todos tenemos que lucharla. Dios nos da mentores o líderes que van adelante, que nos enseñan sus experiencias, que pelean con nosotros, no porque sean mejores, sino porque fueron levantados primero a apoyarnos en la tarea. Ellos primero tuvieron que pasar por ahí, ellos primero tuvieron que morir, ellos primero tuvieron que batallar, pero no es para que nos hagan la tarea. Muchas personas llevan un ministerio por carne, por un parecer o por protagonismo o porque quieren esculcarle el bolsillo a la gente. Esto no se trata de quién figura, ni quién va a ganar más, ni de cuántas ovejas ha alcanzado. Esto se trata de que cada uno, sin importar la posición en que esté en Cristo, cada uno está cumpliendo un proceso dentro del plan de Dios y dependiendo de las calificaciones, entre comillas, a sí mismo va avanzando de nivel. Recuerdo que en el 2016, año que no olvidaré porque fue el más doloroso, pero también el de más revelación, yo tomé la decisión de sentarme en el ministerio como por 3 meses, no por voluntad de hombre, sino porque sentí que era necesario. Algo en mi espíritu me decía que debía hacerlo. Fue cuando Dios empezó a hablarme diferente y también cuando Él aprovechó para levantar a la pastora que actualmente está liderando la iglesia en Ibagué, Colombia. ¿Por voluntad mía fue esto? No. ¿Fue por voluntad de ella? Tampoco, menos porque ella era una mujer que todavía no había sido formada para recibir semejante responsabilidad. Fue por voluntad de Dios, porque Él sabe por dónde va y lo que quiere hacer. Eso no me dio rabia y tampoco me sentí por fuera de un lugar. Simplemente era necesario para ella y era necesario para mí, porque fue mi tiempo donde empecé realmente a conocer de Dios, donde dejé la religión para convertirme en una persona que
conoce la verdad y que la verdad le ha hecho libre de muchas cosas. Y que fui preparada para llevar un mensaje totalmente diferente al que todo el mundo lleva, un mensaje para levantarle el ánimo a todo el mundo como una charla motivacional. No, la palabra de Dios hay que escudriñarla y buscar la revelación de esa palabra, conocer los misterios de Dios. Nos regimos muchas veces por reglas humanas que nada tienen que ver con el plan de Dios. Muchos criticaron que el Señor levantara a alguien que además de ser mujer, también fuera una bebé en el evangelio, porque no había hecho discipulado, porque no tenía el diploma de no sé qué. Conozco personas que tienen todos los diplomas y conocimientos de la Biblia, pero no conocen la palabra, que es distinto. ¿Y cómo así que sabe la Biblia y que no conoce la palabra? Sí, hay muchas personas que te dicen en dónde específicamente, qué capítulo, qué libro y en qué versículo dice X frase en la escritura. Pero son personas que no aplican eso en su vida. ¿Por qué? Porque la palabra no les fue revelada. Han leído y se han aprendido la palabra como aprenderse una revista, como aprenderse en un libro cualquiera. Pero la palabra no es viva dentro de esas personas. Es simplemente una religión. Ni siquiera la ponen por obra en su vida. Que no tienen el proceso de morir. Y tampoco obviamente han entrado al reino, punto. Eso no se trata de más. ¿Cuántas escuelas tenía Jesús? ¿Cuántos diplomas le dieron? ¿A cuántos discipulados fue? ¿A cuántas denominaciones iba? ¿Cómo se llamaba la iglesia donde él asistía? ¿Quién era su pastor? ¿De qué color era la alfombra que había en el lugar donde Jesús iba? ¿Y cuántos videobin habían puesto? ¿Cuántas flautas y trompetas cargaban los discípulos que seguían a Jesús? Todo no es más que mandamientos de hombres, pero lo principal y fundamental, que es morir y resucitar, de eso nada. Los diplomas, las escuelas y todo lo que Jesús tenía era solo la comunión con el Padre. Hacer lo que veía que Él hacía y decir lo que el Padre le indicaba. Era obediente y sus pensamientos siempre estaban en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo, no en lo que le hacían, no en lo que la gente murmuraba de él. A él le importaba cero pollito lo que los demás decían, lo que los demás pensaban. Él era un instrumento de Dios. A través de él, Dios obraba en la tierra, sanando, liberando, multiplicando panes, multiplicando peces, poniendo monedas en un pescado, liberando a los endemoniados, resucitando gente. Eso era lo que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque el Padre lo podía usar, porque Dios obraba a través de él. Muchos incluso al ver lo que era el carpintero, el hijo de María y de José, decían, ¿de dónde salió tanta sabiduría de este? Así, despectivamente, ¿qué tal? Un simple carpintero, y miren, viene a querernos enseñar. No era él, era Dios a través de él. Y cuando es Dios, ¿para qué el diploma? Si Él es el que habla, Él es el que sabe todo, Él es el economista, Él es el médico, Él es el abogado, Él es el juez, Él es el contador, Él es todo, porque todo lo sabe. Y si Él habla a través de alguien, pues ¿qué va a hablar? Esa sabiduría. Si Dios es la sabiduría, ¿para qué la escuela? Si Dios es el que tiene el conocimiento, ¿para qué tanto abolengo espiritual si no lo tenemos a Él? No somos nada. Títulos, diplomas, escalafones, ministerios y lo principal, ¿qué? Tanta reverencia al hombre. Hay hombres que se suben a un altar y todo el mundo se tiene que quedar callado porque se subió él, y todo el mundo tiene que rendirle pleitesía porque está él ahí. Pero yo pregunto, ¿está Dios ahí? Muchos se murieron con un feto, entre comillas, espiritual dentro, al que no le dieron vida, por andar en paredes, en alfombras, en equipos, en shows que no transforman. Lo que transforma es la palabra revelada, la vivencia de la misma y la muerte personal. Muchos siguen muertos, enterrando muertos, pero a la verdad nadie sigue a Jesucristo. Por tanto, hoy no importa cuánto duela parir el espíritu, dar a luz el hombre interior, que es el que importa, ese hombre interior que hay dentro de ti. Es el que le da vida al cuerpo, porque es Cristo mismo, es el Hijo de Dios, es el Espíritu de Dios puesto en ti.
Él es el que vence. Y al final todo está sometido a Él. Aunque pensemos que somos independientes y que podemos hacer lo que nos parece, lo que nos place. Parir, parir, parir. Eso es lo que importa. Que la luz de su espíritu alumbre tu corazón, erradicando todo lo que no es de Él. Y que tú puedas parir el Espíritu de Dios. Que puedas darle más estatura al espíritu que a tu cuerpo, que le puedas dar más poder a tu espíritu que el poder que le das al hombre, que tú puedas darle una posición más grande que la posición que tú tienes, que tú puedas creer más en él que en ti mismo y que en las demás personas, o que en el mundo, o que en las noticias, o que en todo aquello que tú puedas creer. Que Dios sea Dios en tu vida. Dios te bendiga. Para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegase de mañana un día cuando la vida me empezara a sonreír y todo iba muy bien. Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Y cuando yo te vi la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Las sombras de la noche vienen, estoy cansado de vagar lejos de ti, quiero descansar. Aquello que seguí al dejarte, un espejismo de dolor y confusión, ya no puedo más. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí que nada importa en la vida
aviso de tu amor en mi caminar. Lava mis culpas, mi maldad,